Domingo 23 de julio de 2023, 16º durante el año. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Amigas y amigos, vaya un cariñoso saludo para todos los abuelos y mayores cuya jornada mundial se celebra hoy, en el domingo cercano a la memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, que es el miércoles 26. Ya volveremos sobre eso. El domingo pasado estuvimos reflexionando sobre la parábola del sembrador, que se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Recordemos cómo comienza ese capítulo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Allí dice que Jesús está a la orilla del mar, pero las parábolas más extensas que él cuenta nos llevan al mundo agrario. Por eso me pareció bueno traerles de fondo este campo sembrado, en el que no sé qué es lo que puede estar creciendo con ese verde tan lindo. No lo sé y tampoco tuve a quién preguntarle, pero eso también tiene que ver con la parábola de hoy, que es la del trigo y la cizaña. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?» Algo sucedió mientras todos dormían. Muchas veces en el Evangelio, Jesús y después Pablo y Pedro en sus epístolas dan un consejo a los discípulos: velen, es decir, permanezcan despiertos, estén atentos, manténganse vigilantes. El comienzo de esta parábola indirectamente nos anima a no dormirnos, a tener esa actitud de vigilancia frente a las trampas que pueda presentarnos Satanás, el tentador. Por otro lado, es simpática la actitud de los peones, que no dejan de notar el problema que se ha presentado y van enseguida a reportarlo al dueño del campo. El dueño explica lo que puede haber sucedido. Él les respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Ellos le proponen una solución. Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Los trabajadores, preocupados, proponen arrancar ya la mala hierba. Si vamos haciéndonos una idea del significado de esta parábola o ya la conocemos, imaginamos o sabemos que el dueño del campo es Dios y los peones, los trabajadores, son los discípulos de Jesús. Y lo que ellos están proponiendo es separar ya a los buenos y a los malos. Fíjense que eso es lo que se hacía en algunos movimientos religiosos del tiempo de Jesús. Así fue con los esenios, que se fueron a vivir en comunidades aisladas en el desierto para no mezclarse con los pecadores. Y también encontramos en esa posición a los fariseos, cuyo nombre significa separados, que seguían viviendo en la sociedad de su tiempo, juntos pero no entreverados, como suele decirse, guardando muchas normas de pureza en su pretensión de no contaminarse con el mal que había a su alrededor. De alguna manera,
la conducta de estos grupos hace pensar que ellos se consideraban ya el buen trigo y juzgaban que el resto de los hombres era la cizaña. A la pregunta de los trabajadores, los discípulos, el dueño, Dios responde: No, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Para entender bien esta respuesta, tenemos que saber qué es exactamente la cizaña, porque no es cualquier yuyo. Cizaña, la palabra en castellano, es la misma palabra griega que aparece en el Evangelio. Y aquí la tenemos a la planta hasta con su nombre científico. Vemos en el dibujo que tiene una especie de espiga. En consecuencia, cuando las plantas están verdes, no es fácil distinguir las dos especies. Por eso sigue diciendo el dueño del campo: Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. La parábola anuncia un juicio final comparado a una cosecha, pero habla también de la paciencia de Dios, de un Dios que siempre da tiempo para la conversión, para que aparezca la realidad profunda, la verdad de cada uno, trigo o cizaña, para que se revele finalmente quiénes han entrado en el reino y quienes se han quedado con el maligno. Pero juzgar sobre eso hoy es una tentación, y en otro lugar del Evangelio Jesús nos advierte de forma muy directa: no juzguen y no serán juzgados. Eso no significa que no podamos corregirnos entre hermanos cuando pecamos o nos equivocamos. El Evangelio incluso nos indica algunos pasos que podemos dar en ese sentido, pero no podemos hacerlo sin antes examinar nuestro propio corazón y reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Dice Jesús: ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Comentando esta parábola, decía el Papa Francisco que en ella Jesús nos invita a tener dos actitudes: decisión y paciencia. Decisión fundamental, la de querer ser buen grano, la buena semilla, y paciencia para aceptar una iglesia santa, pero formada por pecadores, una iglesia que no teme ensuciarse lavando la ropa de sus hijos antes que una iglesia de puros que pretende juzgar antes de tiempo quién está en el reino y quién no. Los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos, tienen siempre la perspectiva de la esperanza, que lo que era cizaña o parecía cizaña pueda convertirse, pueda llegar a ser un producto bueno a través de un camino de conversión. Su misericordia se extiende de generación en generación. Estas palabras de la Virgen María en el Magnificat son el lema de la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores, que se celebra este domingo. La proximidad entre esta jornada y la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa a comienzos de agosto, invita a reflexionar sobre el vínculo entre jóvenes y ancianos. En su mensaje para la jornada dice Francisco: el Señor espera que los jóvenes, al encontrarse con los ancianos,
acojan la llamada a custodiar la memoria y reconozcan, gracias a ellos, el don de pertenecer a una historia más grande. Para los más ancianos, en cambio, la presencia de un joven les da esperanza de que todo lo que han vivido no se perderá y que sus sueños pueden realizarse. El próximo domingo a las 16 horas se celebrará en la parroquia San Isidro de las Piedras la ordenación sacerdotal de Néstor Rosano. Néstor nos cuenta sobre el lema que eligió para este acontecimiento tan importante para su vida y la vida de la Iglesia diocesana. Por pura iniciativa suya. Ese es el lema de la carta a los Efesios que he elegido para animar mi caminar sacerdotal, mi vida de pastor, según el corazón de Jesús. Y eso le pedimos a Dios, se lo pide cada cristiano, el responder amorosamente a la vocación que el Señor nos ha regalado. Que esta respuesta la podamos ir dando todos, caminando juntos y siendo sal y luz en el mundo entre quienes nos rodean. Y en esta semana celebramos a Santiago Apóstol, San Joaquín y Santa Ana, y a los santos hermanos de Betania, Marta, Lázaro y María. El sábado tendremos también un encuentro de la vida consagrada de Canelones. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.